Ponle que no hable. Lenny, ¿lo puedes silenciar por cualquier cosa, por favor? Gracias. Amados apóstoles del reino, el cielo está abierto y la Trinidad está en nosotros con un gozo muy, muy grande. La mirada de los ángeles y de los santos están puestas en este lugar por tu presencia y por el enorme bien que le viene a tu vida, a tu ministerio. Me toca la alegría de anunciar el tema hacia dónde nos quiere llevar Dios con el abandono, la nada y el todo. Es un camino que por gracia tenemos que recorrer. A Luisa le tomó, diríamos, casi 13 años desde febrero de 1899, en donde por obediencia al confesor empezó a escribir todos los conocimientos y que se prolongó hasta prácticamente febrero del año 1912. 13 años de ser enseñada por Jesús a el abandono. Con todo lo que las virtudes humanas llevan a la santidad humana, ella debió recorrer ese largo camino, pero ese camino también lo tenemos que recorrer nosotros. El camino de la santidad humana está incluido en el camino de la santidad divina y es presupuesto necesario. Claro que Dios tiene sus modos muy admirables para ayudarnos en este tiempo a avanzar. Así es de que nosotros hemos de confiar en la providencia y en el amor de Dios para poder dar esa respuesta y ese acto interior tan hondo, tan profundo para poder iniciar este camino. Hay un texto bellísimo que quisiera que lo leyéramos para adentrarnos en este abismo de amor. Del volumen 20, enero 25 de 1927, le dice Jesús a Luisa: hija mía, cuando obra el todo, la nada está en su puesto, solo que se presta a recibir al todo, y además, ¿no sientes en ti la fuerza de este todo que, haciéndote abrazar e invadiendo todo, cielo, estrellas, sol, mares y tierra, y abrazando todos los actos de mi fiat que ejercita en toda la creación, te los hace llevar como en un solo respiro a tu Creador para devolverle todos y todo? ¿Ha existido hasta ahora alguien que haya dado y haya podido decir: doy a Dios todo, aún a Dios mismo, porque viviendo en su querer, Dios es mío? Los cielos son míos, el sol y todo lo que ha hecho este fiat supremo es mío. Por lo tanto, siendo todo mío, todo puedo dar y todo puedo tomar. Ahora de esto viene como consecuencia que quien vive en mi querer tiene la posesión del todo, y esto forma y atrae el reino de la divina voluntad a la tierra, porque para formar un reino se necesita la fuerza de la potencia del todo. El amor con el que vamos a vivir eternamente en el cielo, Dios lo quiere dar ya en la tierra. Ya es posible que vivamos esa fusión anticipadamente, que no esperemos a la muerte para ir soltando y dejando todas las amarras que nos tienen sometidos a una voluntad tirana, la voluntad humana, y dejar a Dios ser Dios. Lo que en el cielo vamos a vivir gozosamente, algunos privilegiados mortales que somos nosotros, podemos empezar a gustar este regalo de Dios de que da todo, pero pide todo. Intercambio de vida, intercambio de voluntad, pero qué dicha tan grande, qué tiempo tan maravilloso nos toca vivir en esta espera de 6,000 años, para nosotros empezar a darle a Dios mismo. Quien empieza a entender los conocimientos primero de la santidad humana, estos primeros
10 volúmenes que cuesta trabajo leer. Yo me entretuve cerca de 2 años del volumen 1 al 11, ahí estuve dándoles vuelta, 2 o 3 vueltas, pero ya cuando el Señor me hizo conocer lo que quería, y también a cualquiera que se adentre a estos conocimientos, empieza el Señor a darle los conocimientos de lo que significa vivir en su querer, santidad divina. Y entonces esta transición, que es el volumen 11, nos pone en situación de, a partir del volumen 12, siempre que hayamos hecho vida los actos que están enseñados por Jesús en los primeros 10 volúmenes y en el 11 pues, nosotros empezamos a gustar de la posesión del todo, porque el Señor es el primer interesado en que tú adquieras el don, porque por eso dio la vida. Jesús lo suspira. Jesús suspira que tú, sacerdote, tengas esos conocimientos que te van a hacer comprender la anchura, la altura, la profundidad, la longitud del amor de Dios inmenso, sin confines. Y en ese abismo de amor Dios nos quiere introducir la nada para ser llenada del todo. La cuestión aquí clave es que para llegar a anonadarnos, eso es un paso que cada uno de nosotros ha de dar. Y quisiera que avanzáramos en la siguiente continuidad de esta misma lectura del volumen 20. Dice: hija mía, esta es la verdadera imagen del vivir en mi eterno querer. El alma copia en sí la divina voluntad, y la voluntad suprema copia al alma, de modo que tu Creador tiene la copia de tu imagen impresa en su seno. La tiene tan amada porque la ve tal como la hizo salir en su origen. Tenemos que volver al origen, y el camino de regreso es un camino interior de mucho trabajo, pero no es tan dificultoso en tanto que el alma se disponga. Nada perdido de su frescura y belleza, sus lineamientos paternos están impresos en esta copia. Esta copia en el seno paterno de Dios la ensalza toda la creación con todas sus obras. Le susurra continuamente al oído: todo lo hiciste para mí, mucho me amaste y me amas, y yo todo quiero convertir en amor para ti. Esta copia es el portento de Dios en su seno, es el recuerdo de todas sus obras. Esta es la copia del alma en Dios y la copia de Dios en el alma, y el desarrollo de la vida divina en la criatura. Qué bello es el reino de mi voluntad, la nada perdida en el todo fundido en la nada. Cuando empezamos a creer a Dios todo lo que habla en sus conocimientos, y pasamos de la incredulidad a la certeza de su amor, a la solidez de los conocimientos que están contenidos, y nos dejamos seducir y empezamos a responderle a Dios a cada conocimiento que uno lee del libro del cielo. Si no lo hacemos vida, no avanzamos. No se trata de leer por leer, se trata de dejar que el amor entre a lo profundo, la sabiduría de Dios contenida allí, que es infinita, y luego el alma le dé una respuesta a Dios a eso que acaba de leer. Una lección divina, como lo hacen muchas personas, pero sobre todo una praxis del amor, dejar a Jesús obrar en nosotros. Parece algo imposible lograr en vida esa fusión perfecta y ya vivir en la tierra como en el cielo, pero no hay nada imposible para Dios. Y en cuanto nosotros hacemos la prueba y vemos que en verdad Dios empieza a trabajarnos en el interior y empieza a hacerse presente conforme hacemos actos dentro del querer divino, es que entonces Cristo empieza a crecer dentro de nosotros, porque Él fue concebido en el vientre de María, pero María nos concibió también en el vientre de ella, y Jesús, al quedar concebido en el vientre de María, concibió tu alma y también quedó concebido dentro de ti. Entonces nosotros, con esa concepción de Cristo, es que tenemos que hacerlo crecer. Está en nosotros, es una vida interior de Dios y Él quiere crecer.
La bajeza de la criatura que se eleva a la altura divina que desciende en la profundidad de la criatura, son dos seres unidos juntos, inseparables, transfundidos, ensimismados, que con trabajo se distingue que son dos vidas que palpitan juntas. Cuando estamos leyendo el libro de cielo y vemos en Luisa muchas actitudes sencillas, infantiles, a veces nos parece que algunas son muy atrevidas, la confianza que Dios quiere que tengamos en Él y Él mostrarse en esa inocencia, en esa sencillez. Nosotros hemos de tener ese santo arrojo de los niños, de hablar con el Señor, de cuestionarlo en ciertos momentos y de dejar que Él nos dé las respuestas y los modos. ¿Cuántas veces Jesús ha corregido a Luisa? Muchas. Le hacía ver lo que Él deseaba de su alma. Toda la magnificencia, la santidad, la sublimidad, los prodigios del reino de mi voluntad será propiamente esto: la copia fiel del alma en Dios y la copia íntegra y bella de Dios en el alma. Esta lámina la mencionó Pepe en la predicación anterior y creo que pues podemos dejarla. Es el acto más bello y que más me agrada, es el abandono en mi voluntad, pero tanto que no se recuerde que existe el propio ser. Y aquí ahora vamos a ver unas claves. La cuestión es cómo llegar a tanto. Por favor, no puedes dudar, hermano. No puedes dudar que todo lo que Dios quiere hacer en modo pleno, no lo alcances. ¿Depende de una respuesta personal? Sí. ¿Cada quien tiene sus tiempos? Sí. ¿Cada quien tiene sus modos? Pues sí. Pero el Señor Jesús le urge y quiere que cada uno de nosotros asuma esa invitación divina. Porque menciona Jesús en el volumen 25 que en el cielo hay 9 coros, ya lo sabes, 9 coros de ángeles, pero también dice en el cielo habrá 9 coros de los hijos del Fiat Supremo. Y cada coro, desde el más importante hasta el menos importante, se hará de acuerdo a los actos que hizo dentro de mi querer. Habrá quienes por los conocimientos están en el coro más inferior, por decirlo de alguna manera, y quien adquirió todos los conocimientos, y significa hacerlos vida, cuando hablamos de los conocimientos significa hacerlos vida, está en el primer coro de los hijos de mi querer. Ellos estarán fundidos en la divinidad. ¿Fundidos? ¿Qué mérito tenemos o por qué a nosotros nos viene tanto bien? ¿Por qué? Así lo quiso Dios. Nos toca ser esa generación. Algún día entenderemos los acuerdos entre el alma y Dios en la eternidad y por qué estás aquí. Pero el llamado es demasiado grande, bello, importante para tu ministerio, para tu persona. Si cualquiera de nosotros, laico, sacerdote, permite que Dios haga su todo en nuestra pequeñez, en nuestra nada, dice Jesús, nada es nada. En algún libro, no recuerdo el volumen, habla también de la comparación de la fusión de aceite con aceite. Se da una fusión perfecta, agua con agua, pero aceite con agua no. Y si queda un poquito de agua en el aceite, no es una fusión perfecta. Jesús quiere la perfección, pero es posible. Digámosle como la Virgen María, ¿cómo sucederá esto? Déjaselo a Dios, es su cuento. Pero ¿qué cuento de amor? ¿Cómo llegar a tanto? Hay pues una clave muy hermosa que es el himno en la carta de San Pablo a los Filipenses, que podríamos nosotros hacer una especie de analogía o de una actualización respecto de nosotros. Podríamos decir, hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo Dios no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. Tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Y aquí en esta parte, que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, podríamos como contemporizar y decir que nosotros no debíamos aferrarnos a las prerrogativas de nuestra condición humana, de la voluntad humana, sino que por el contrario, al anonadarnos, tomamos la condición de hijos, no de siervos.
y nos hacemos semejante a Dios. Es como una interpretación a la inversa, el anonadamiento de Cristo de Dios a la humanidad, a ser hombre igual en todo, menos en el pecado. En los escritos de María Valtorta, del poema El hombre de Dios o el Evangelio como fue revelado, queda claro que en muchos momentos a Jesús, por un milagro de la divinidad, le fue privada su esencia de Dios y solamente quedaba la naturaleza humana en ese acto. Jesús palideció ante ofensas. Jesús, igual que tú y que yo, sintió los mismos sentimientos que hemos nosotros padecido para experimentar en todo nuestra condición humana. Y nosotros ahora, al leer esto y poderlo pensar en sentido nuestro, es que nosotros tenemos que anonadarnos, haciendo que esas prerrogativas de la miserable condición humana, es decir, voluntad humana, sean anuladas, anonadadas al tomar ya la condición de hijos para ser semejantes a Dios, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza. Entonces nosotros, por ese mismo camino de abandono, podemos, como Cristo, hacer el acto inversa de la miseria, llegar a la divinidad, porque nuestra esencia es ser divinos. Eso lo expresa San Pablo en muchas formas, y también aquí en Deus Caritas Est, en el número 17, el Papa Benedicto XVI habla de una manera muy bella esto. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. Cada vez más. Es un proceso, pero hay que caminar y hay que ascender. El que se detiene y ya no lee, el que lee un día y otros 3 no, y luego otra vez vuelve a leer. ¿Cómo podemos estar sabiendo el contenido tan maravilloso sin leer el libro del cielo todos los días? ¿Cómo podemos hacer eso cuando a Dios le importa tanto que tú adquieras el ser divino? Porque al estar fundido tu nada en el todo, pues quedas fundido con la divinidad como pequeño Dios. Así lo expresa en otro texto Jesús en el libro del cielo. Coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi propia voluntad, habiendo experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más íntimo mío. Vean qué expresiones tan bellas del magisterio del Papa Benedicto XVI. Crece entonces el abandono en Dios, y Dios es nuestra alegría. Dios es nuestra alegría. Ya no nos inquieta si hemos de padecer o no, qué tanto vamos a sufrir. Al iniciar un proceso que vamos a hablar hacia el final del tema, de los pasos necesarios para llegar del abandono a Dios a estar gozando de la nada tuya, la mía, en el todo de Dios, hay ahí unos requisitos necesarios que todos debemos cumplir, y de los cuales en los temas sucesivos se irán planteando de manera más amplia. El alma, viviendo su nada, se llena de Dios. Este texto es muy hermoso. Vean qué belleza, del volumen 8, noviembre 18 de 1907. Encontrándome en mi habitual estado, ha venido el bendito Jesús, y en cuanto lo he visto he dicho: dulce vida mía, ¿cómo me he hecho mala? Me siento reducida en la nada, nada siento en mí, todo es vacío, solo siento en mi interior un embeleso, y en este embeleso te espero a ti que me llenes. Pero en vano espero llenarme, más bien me siento regresar siempre en la nada. Y Jesús: ah, hija mía, y tú te afliges porque te sientes reducida en la nada. Más bien te digo que por cuanto más la criatura se reduce en la nada, tanto más es llenada del todo. Perdón, esta letra ya no se ve muy bien, no fue acertado ponerle ese color. Y si fuera una sombra de sí que deja, y si aún una sombra de sí que deja, esa sombra impide que yo me pueda dar todo. El Señor quiere todo.
No podemos en este camino de anonadamiento dejar opciones que nos tienen en cierto estado de conformidad o de hábitos pastorales, de costumbres sacerdotales, que bien incluso pudieran ser hábitos buenos, pero hay siempre entre hábitos buenos hay hábitos mejores. En la sabiduría que Dios te va a ir dando, te va a inspirar qué cosas quiere que hagas y algunas otras a las que puedas renunciar sin dejar de realizar íntegramente tu ministerio. Y si fuera una sombra de sí que deja, esa sombra impide que yo me pueda dar todo al alma, y tu regresar siempre en la nada significa que vas perdiendo tu ser humano para readquirir el divino. Hay un punto clave para llegar a realizar el todo en la nada en el todo, y es la consumación de voluntades. Hay una unidad suprema que es cuando el alma logra perfecta armonía en el querer, y es cuando consume cualquier sombra de su querer, de modo que no se discierne más cuál sea mi querer y cuál el suyo. Así que mi querer es la vida de esta alma, de manera que cualquier cosa que disponga tanto sobre ella como sobre los demás, en todo está contenta. ¿Lograremos eso? En medio de las cosas más duras o dificultosas, incomprensiones, trabajos arduos, críticas, murmuraciones, el enemigo no va a descansar, pero no hay cosa que deteste más el enemigo que un alma que entra en el querer. Ya me dicen sacerdotes, si solamente vivir el sacerdocio bien sin conocer divina voluntad, porque hay sacerdotes pues que ya la conocen y dan este testimonio, es algo complicado y hay ataques terribles del enemigo. ¿Qué no será ahora del esfuerzo de vivir en el querer? Pero es que es muy bonito, porque empieza uno a gozar el dolor, el sufrimiento. Se empieza a aficionar uno al dolor, el sufrimiento. ¿Será posible que nosotros lleguemos a tanto sin pasar el camino de la pasión del Señor? No. Por eso hay que pedirlo, incluso decir con atrevimiento santo: realiza, Padre, tu voluntad, no importa lo que yo deba sufrir. Hay que repetirlo con frecuencia: realiza, o como a ustedes se les inspire decirlo, que tu voluntad, Padre, sea cumplida en mi persona, no obstante cuánto deba yo sufrir. Y cuando haces un acto de total confianza y abandono, es que entonces viene todo lo que Dios te va a permitir para lograr esa purificación y esa perfección para la altura a la que estás llamado a tener. Es muy importante entonces lograr la unidad suprema, porque ese es el sentido pleno de que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Abajo explica Jesús, dice: además está la unidad baja, en la cual el alma está resignada, sí, pero no ve mis disposiciones como cosa suya, como vida suya, ni se hace feliz en ella, ni pierde su voluntad en la mía. No pierde su voluntad en la mía. A esta la veo, sí, pero no llego a enamorarme, ni llego a enloquecer por ella como lo hago con aquella de la unidad suprema. Contentemos a Jesús. Contentemos leyendo, se lo suplico en el nombre de Dios, amados apóstoles. Es importantísimo avanzar en la lectura, porque el conocimiento es el que nos va a dar la confianza en Dios. La ruta de la consumación de voluntades lleva estos presupuestos: un amor libre, no forzado, y la disposición. Respecto del amor libre, permítanme leer aquí un poquito de ese texto. Yo les voy a facilitar en estos días las citas completas. Es muy hermoso seguir después de la presentación la cita completa y leerla. Lo que hay ahí escrito es increíblemente bello y valioso. Respecto del amor libre no forzado, dice Jesús en esa lectura:
esta voluntaria criatura libremente, no forzada, viene en la mía y obra, y yo recibo el honor de una voluntad libre, que es el honor más grande para mí, que me es conveniente como Dios, una voluntad libre que me ama y que voluntariamente se anula para hacer la mía y obrar en ella. Fíjense qué maravilloso, dejar a Dios ser Dios. El reino que viene a la tierra es cuando uno de ustedes o un laico, quien sea, deja a Dios obrar y ser Dios en la criatura. El reino de Dios se va a ir extendiendo por toda la tierra en la medida que nosotros leemos y hacemos vida esos conocimientos y permitimos a Jesús que reine en nuestra pequeñez, en nuestra nada, pero de manera libre. Y ya saben que la palabra de Dios dice, Dios quiere que des con alegría, no triste. ¿Por qué tristes? Y hay una lectura muy hermosa que más adelantito vamos a ver de dos movimientos que conlleva el dolor aceptado. Un movimiento de sacrificio, de dolor profundo, pero inmediatamente un gozo muy grande. La disposición de las almas, pues sin ella, pues no es posible que el Señor pueda hacer nada. Si Jesús no ve un alma dispuesta, pues le hace daño el darle dones y regalos, porque el alma no le va a responder, no se los da. Hija mía, cuando yo hablo, sale de mí una vida, el don más grande, y debo ver si hay disposición por parte de las criaturas para poner en ellas esta vida. Y no viéndola, estoy obligado a callar, porque no hay lugar donde poner este gran don. He aquí la causa por la que muchas veces no hablo, porque lo que se refiere al fiat divino no es solo para ti sola, sino que servirá a las otras criaturas, a lo más forma su capital en ti, para transmitirlo para bien de las almas. Hermano pastor de almas, qué bellísima responsabilidad que Dios ha dado en tu ministerio de alcanzar a miles, decenas de miles. Hay un anhelo tan grande de Dios, suspira porque tú conozcas todo lo que es relativo a su querer y te vuelvas un apóstol decidido para anunciar a tiempo y destiempo, y como dice el magisterio, con nuevas formas, nuevos métodos, nuevas expresiones. Eso que está dicho es para este tiempo, para hacerlo de la manera más creativa, más intensa, más constante y más llena de amor. En esta ruta de la consumación de voluntades hay una lectura muy bella que pues es así como está escrito: tú no debes hacer nada sin mí, yo no debo hacer nada sin ti. Cuando hacemos un acto en el querer eterno de Dios, es decir, Jesús en nosotros lo hace, ese acto tan simple como puede ser manejar el auto, por decirlo así, ese acto sencillo que Jesús hizo al manejar, y que si tú eres atento vas reparando y vas girando al acto de Jesús al manejar, para saber todo el bien que Jesús hace al manejar un automóvil en estos tiempos. Y si haces un buen giro al manejar y Dios te lo da y te lleva a entender bien lo que haría Jesús al manejar un auto, y ese acto quedó en el querer eterno de Dios, ese acto hace que quedes eternamente fundido con la divinidad, te vuelves inseparable con la divinidad. Ese acto no puede ser borrado, y Dios custodia al alma que ha hecho un solo acto en el querer divino. Dios quiere que hagamos no un acto, sino una sucesión de actos, y que todos entren en el eterno querer, de manera que a los afortunados que conocemos estos conocimientos y empezamos a entender y a obrar los actos que Jesús quiere, nuestra vida queda fundida en la de Dios, y nosotros hemos estado con Dios entonces por toda la eternidad haciendo los mismos actos que Él ha hecho. Y algún día recordarás cómo Jesús junto contigo creó cielos y tierra, como se lo hacía ver a la Virgen María y a Luisa. Lo que está dicho para la Virgen María y para Luisa está dicho para ti, lo acabamos de leer.
todo lo que concierne al fiat supremo no está dicho solo para ti, está dicho para ti y para mí. Es demasiado grande esto de fundirnos en Dios y que la nada quede absorbida por el todo, mi gotita de humanidad, mi nada. Yo hace unos días que sufría cosas pues que Dios permite, que son muy provechosas, yo sé, aunque es muy doloroso pasarlas, pero yo empecé a decir, fundo mi mar de dolor en tu inmenso mar de dolor. Y después dije, qué torpeza, fundo mi pequeña gotita de dolor, que es muy profundo, es muy amargo, es el trago, si tú quieres, o una nada del cáliz de tu amargo dolor del huerto, que me dejas probar, pero hoy tengo un acto perfecto de un dolor asumido en tu divinidad, que lo fundo en tu todo y lo presento al Padre junto contigo, y es un acto que queda ahí en el eterno querer, y Dios sabrá lo que obtiene de ese acto. Pero conforme hacemos actos y giros en el eterno querer, nosotros vamos pasando de ese abandono, que es complejo decirlo. ¿Quién se logra verdaderamente abandonar en Dios? Porque no es una cosa intelectual de decir, sí, pues voy a confiar en Dios en eso. No, el abandono es el reducir tu vida en el todo de Dios, y lo que tú consideras que eres y vales y tienes y posees y quieres y anhelas, dejarlo. Dice Jesús en el libro de Cielo, no recuerdo la lectura, espero investigarla, que cuando el hombre muere o está por morir es que entonces suelta todo. ¿Por qué esperar a la muerte? Ya el que sabe que va a morir, pues no le inquietan los proyectos, y si tiene o no tiene ya no le preocupa, ya soltó todo, esposa, hijos, querer, proyectos. ¿Por qué no lo hacemos en vida? ¿Por qué no hacerlo en vida? Respecto de esta lectura, nada más agregar esto. Jesús le dice a Luisa, hija mía, debemos hacer un pacto mutuo, que tú no debes hacer nada sin mí, yo no debo hacer nada sin ti. Pero luego le dice Jesús, hija mía, cuando no vengo, porque le decía a Luisa, bueno, está bien el pacto, hagamos todo juntos, pero cuando no vienes, ya ven que Luisa se queja mucho de las privaciones de Jesús, y le dice Luisa como para atraer a Jesús. No sé si ustedes se imaginan lo que son esas quejas continuas, qué dolor tan grande las privaciones de estar con Jesús, de verlo, tenerlo, escucharlo, dejar que te apapacha, que te mima, te abraza, te besa, y percibes el alma, percibe la divinidad, el amor, la plenitud, la infinitud de Dios, y luego de momento ya no se ve ese bien tan grande a un lado tuyo o en ti, y es un sufrimiento muy grande. Por eso Jesús dice que no hay sufrimiento mayor que ese. Y respecto de esto que estaba yo diciendo, que nosotros, al estar fundidos en Jesús y no poder hacer lo que acostumbrábamos a hacer, como las visitas que Jesús hacía continuamente a Luisa, ahora se vuelven para nosotros una ofrenda muy bonita. Cuando ahora le podemos dar a Jesús, no sé qué privaciones le puedas dar. Claro que estamos hablando de la mayor privación, que es la vida divina, Cristo en ti, pero hay otras privaciones que tú puedes empezar a renunciar. Y entonces el Señor va a acompañarte a hacer todo junto. Cuando no vengo no debes estar sin hacer nada, no. Debes continuar haciendo lo que hemos hecho juntos. Lo que te he dicho que quiero que tú hagas, esto no es hacer sin mí, porque ya lo hicimos entre tú y yo y queda como si siempre lo hicieras junto conmigo. Y además, ¿no quieres tú que venza siempre yo? El vencer de tu Jesús es ganancia tuya. Así que si tú vences, pierdes. Y si pierdes, vences. Está todo lleno de palabras muy hermosas que ojalá ustedes profundicen. La intención es que aquí es una sugerencia, entra esa lectura, gózala, el contenido es riquísimo. Y ahora iríamos a entender ya por último cómo es esto de llegar a la posesión del todo. Este itinerario lo debemos de recorrer forzosamente.
No nos podemos brincar prácticamente nada. Y no es una relación exhaustiva. Son algunos pasos esenciales en este camino de lograr un abandono pleno para poseer el todo. Es el anonadamiento de tu yo. Qué difícil, ¿no? Todas las maneras de pensar, los arraigos tan fuertes de nuestra manera de ser, de nuestro carácter, de nuestros modos pastorales, de la autoridad que tenemos, de lo que anhelamos ser, quizá un anhelo genuino que antes de conocer la divina voluntad, alguien aspira y dice, pues yo no estoy contento de vicario, yo quiero ser párroco, y el párroco quiere ser decano, y el decano quiere ser vicario, y quizá algún vicario quiere ser obispo, y así a lo mejor hay algunas intenciones de hacer bien, y no digo que esté mal, pero Jesús, ¿qué quiere? Y si lo que quiere es la plenitud de tu vida, Él sabrá los modos y sabrá dónde te encamina. Yo quisiera, ojalá que llegáramos, después de adentrarnos en los conocimientos del libro del cielo, que llegásemos a decir cada uno de nosotros, me encanta mi lote, me encanta mi heredad. Yo después de que recorro mi vida y veo todo lo que ha sucedido y lo que Dios ha hecho, y digo, bendito sea, me encanta mi lote, me encanta mi heredad. Ojalá que para lograr esto, lo primero es la confianza, porque si no se confía, ¿cómo te abandonas en algo que no confías? ¿Cómo puedes ahora confiar en algo que no conoces? Por eso, para lograr la confianza que permite el abandono, necesitas leer, y yo también necesito leer. Es una consecuencia lógica. Si yo no conozco a aquel a que me voy a abandonar en sus brazos, pues ¿cómo me abandono? Pero ¿cómo me voy a abandonar si no lo conozco? Perdón que insista, es nada más para reiterar, debemos adentrarnos en los conocimientos para conocer el bien que vamos a poseer, para gozarnos de la palabra de Dios, porque ahora cuando leemos la Sagrada Escritura, Dios, con todo lo que está manifestado en el libro del cielo, le da plenitud, explicitación, perfección, pues no perfección, pero sí explicitación y plenitud, es la palabra concreta, a la Sagrada Escritura. Y es más fácil que comprendas y vivas lo que el Señor quiere. En el volumen 11 voy a rapidito leer un poquitito de cada uno de estos puntos respecto de la confianza. Miren qué textos más bellísimos. Dice Jesús Salviza: hija mía, las almas que más resplandecerán como refulgentes gemas en la corona de mi misericordia, que ayer tuvimos un domingo muy bello, ¿verdad? Con esto, miren a cómo viene esta lectura el día de hoy, a alegrarnos. Son las almas que tienen más confianza, porque por cuanto más confianza tienen, tanto más dan campo al atributo de mi misericordia, para derramar cualquier gracia que estas almas quieran. Fíjense lo que acabo de leer, para derramar cualquier gracia que estas almas quieran. Llega Jesús a decir en el libro del cielo que cuando el alma está tan fundida en su querer, tiene derechos de criatura y puede pedir y exigir en cierto sentido a Dios el cumplimiento de algo y un bien para las almas. Para llegar a eso, pues Dios nos dé la capacidad y la gracia, pero es un abismo de amor. En cambio, quien no tiene verdadera confianza, ella misma me encierra las gracias dentro de mí y permanece siempre pobre y desprovista, y mi amor queda contenido en mí y sufro grandemente. Y para no sufrir tanto y para poder más libremente desahogar mi amor, trato más con las almas que tienen confianza que con las otras. ¿Cómo quisieras tu trato con el Señor? Pues así, ¿no? De mucha confianza, de saber qué te va a dar. Tengo una sobrinita que viene de Estados Unidos y siempre que me ve sabe ella que la quiero mucho y que siempre le tengo algo para regalarle. Ayer me preguntó, después de que regresé de una labor pastoral, y me dijo, ¿qué me trajiste, tío? Yo tenía un chocolate. Le dije, te traje un chocolate. Cuando más confiamos y a esa persona como un hijo con un padre le pide, el padre le da. Hagamos eso con nuestro Señor, lo quiere. ¿Por qué impedírselo?
Sufro grandemente y para no sufrir tanto, dice Jesús, y para poder más libremente desahogar mi amor, trato más con las almas que tienen confianza que con las otras, porque con estas puedo desahogar mi amor, puedo jugar, puedo tomar amorosos contrastes, porque no tengo que temer que se enfaden, que se dejen llevar por el temor, más bien se hacen más atrevidas y en todo encuentran cómo amarme más. Así que las almas con confianza son el desahogo y el entretenimiento de mi amor, son las más agraciadas y las más ricas. Qué bonito, ¿no? Las almas con más confianza. Y del conocimiento, pues ya sabemos, hay muchos textos de la importancia de avanzar en los conocimientos. Comenté el tema de los 9 coros angélicos y de los 9 coros de los hijos del Fiat Supremo. En relación al desapego, dice Jesús: hija mía, quien elige al propio yo, aún por un momento, reprime la gracia, se hace dueño de sí mismo y vuelve esclavo a Dios. Vean qué terrible. Y dice Jesús que nosotros hemos vuelto, bueno, toda la humanidad en estos 60 siglos, 6,000 años, que hemos vuelto a la divina voluntad sierva. Ya debe reinar la divina voluntad. Lo quiere Dios. Estos conocimientos tienen 100 años, poquitos más algunos. 1899. Desde 1999 están los primeros conocimientos. Claro que publicados más adelante. Es el tiempo del reino. Jesús lo decidió. Jesús lo pide, lo quiere. El que hoy estemos aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara celebrando este 4º retiro sacerdotal, es el número 11 a nivel nacional, si no me equivoco, significa una respuesta de Dios muy bella para todo el mundo. Dios quiere que no solo de México salga una gran luz, quiere que salga una gran luz de tu corazón, porque es un reino interior. Cristo, al habitar y vivir en ti, hace cosas grandiosas y tú lo vas a ver. Te vas a dar cuenta, en tanto que esos conocimientos se forman vida de tu vida, actos de tus actos, vas a empezar a notar la admirable presencia del Rey y los demás puedan advertir algo. Pero es una relación íntima, hermosa, que el Señor ya quiere que corra por toda la tierra. Así pues, no volvamos esclavo a Dios. Dice: la voluntad de Dios hace tomar la posesión divina, pero la obediencia es la llave para abrir la puerta y entrar en esta posesión. Ustedes recordarán en toda la santidad humana que Luisa vivió en estos 12 años primero, bueno, poquitos más pues, pero era la santa obediencia que ella le hacía actuar conforme al querer divino dentro de los modos eclesiales, de la autoridad eclesial, que siempre estuvo ella completamente, pues no sometida, sino voluntariamente acogida. Y aquí se trata de el sacrificio, la oblación de ti mismo con el objeto de reparar. Si tú no sientes en tu corazón el celo por la salvación de las almas, es que no hemos entendido este tema de dar la vida y ofrecerse para ese efecto. La salvación de las almas es una constante amor y reparación para poder glorificar al Padre y participar del celo de Cristo de salvar a todas las almas. El obrar de tu interior no es tuyo respecto de esto de la oblación. Perdón, decía este texto que voy a leerles, se titula: se comienza a vivir de verdad cuando se comienza a ser víctima. Luisa cada ratito le dice a Jesús que la lleve al cielo y le dice: falta mucho tiempo para que me lleves. Y él más bien dice: poquísimo. Y luego Luisa responde: tu poco pueden ser 10, 20 años, yo ya tengo 42. Y Jesús te responde: no es verdad, tus años no son más que desde que comenzaste a ser víctima. Fíjense bien, tus años no son más desde que comenzaste a ser víctima. Llegaremos al tal punto que en verdad le digamos a Jesús: sacrifícame. Cada vez que Jesús en ustedes consagra y el Espíritu Santo transforma nuestro pan y nuestro vino,
llegaremos al punto en que también le digamos al Señor, pero interiormente como una convicción profunda: sacrifícame, realiza tu plan en mí, haz lo que debas hacer. Ojalá que sí. Y respecto de la reparación, solamente es un texto muy bonito, el texto es del volumen 16, el capítulo 47 del 16 de febrero de 1924. Dice Jesús, nada más voy a resumirlo en esto para ya casi concluir. Dice: yo viendo en la criatura el dolor, especial característica de mi corazón, vigilando este dolor, con todo amor vierto sobre ella las alegrías y los contentos que contiene mi corazón. Pero con sumo dolor mío, mientras mi corazón quisiera hacer seguir mis alegrías al dolor que envió a las criaturas, no encontrando en ellas el amor a las penas y la verdadera resignación. ¿Tendremos nosotros amor a las penas? ¿Llegaremos a ese punto en que las pidamos? O que al menos esa continua muerte a la voluntad humana, que es la santidad que nos enseña la Virgen María y que en Luisa también fue una realización, el vivir como mártires, no dando vida a nuestros actos humanos, o la forma como a Jesús le plazca hacerte permitir el sufrimiento. Qué maravilloso es que si lo podemos pedir y decir como está aquí: no encontrando en ellas el amor a las penas y la verdadera resignación como los tuvo mi corazón, mis alegrías siguen al dolor, pero viendo que el dolor no ha sido recibido con amor, honor de que el Señor te permita sufrir, honor, porque es como más nos parecemos a Él, y total sumisión, mis alegrías no encuentran el camino para entrar en aquel corazón adolorido. Corazón adolorido, Jesús se conmueve de ese dolor, pero ese dolor no ha sido asumido en Él. Y regresan dolientes a mi corazón. Por eso cuando encuentro un alma resignada, amante del sufrir, respondamos sinceramente si nosotros somos amantes del sufrir. ¿Podríamos decirlo ante Dios? Ojalá que sí. ¿Cuánto estaría feliz el Señor de que diéramos un fiat a esto? Me la siento como regenerada en mi corazón, dice, pero cuando encuentro un alma resignada, amante del sufrir, me la siento como regenerada en mi corazón, y oh, cómo se alternan los dolores y las alegrías, las amarguras y las dulzuras. No ahorro nada de todos los bienes que puedo derramar en ella. Oh, bendito camino del dolor, del sufrimiento, tenemos que recorrerlo en Jesús, no solos, en Jesús. Y finalmente la prueba. Ahí estos textos son bellísimos, habla de cómo Dios debió fiarse de Adán con una prueba y cómo Dios, para dar su don, también pide una prueba. ¿Cuál, cómo, dónde y cuándo? Eso le toca a Dios, de qué manera Él sabrá. Pero es una prueba seria, hermosa, quizá de mucho dolor. No sé si haya también alguna forma de una prueba que implique solo gozo, pero yo creo que es una prueba de privarte de algo muy importante o de un dolor muy grande. Cuando venga eso, si ya vino, qué bueno. Si tú ya sientes que la prueba ya vino y el Señor ya te puso en avance de la lectura del libro de cielo y de los modos y experiencias que el Señor te ha permitido, pues bendito sea Dios. Gracias por su paciencia. Esta expresión, mira, se la dice a Luisa, es una lectura chiquitita del volumen 9. Y le dice Jesús a Luisa: tú eres mi paraíso en la tierra, mi consuelo. El Señor busca su consuelo y su paraíso en tu corazón, en el mío y en el de todos. Y tú tienes la capacidad de consolar al Rey de Reyes, tienes la capacidad de alegrarlo, porque dice Jesús en el libro de cielo que nosotros fuimos creados para vivir eternamente sobre las rodillas del Padre.
Cómo agarra un papá a su chiquito, lo observa, lo besa, le ve todos los rasgos de su carita, lo acaricia, lo duerme. Nosotros hemos sido llamados a cosas muy grandes, amados apóstoles del Señor, pero en el nombre de Él les suplico, leamos constantemente el libro del cielo. Y el Señor hará todo lo demás. Luisa le dice a cada ratito a Jesús, ¿y cómo llegará todo esto? No te preocupes, Luisa. Donde el alma no alcanza, yo suplo. Él justifica, Él ayuda, da medios, perdona, levanta, restituye. A veces permite una escapadita del querer, de la divina voluntad, que cada vez se van haciendo más alejadas. Pero finalmente el Señor realiza su obra, la hará en ti, y bendito sea Dios. Sí, gracias por su paciencia.